Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Del Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero Martín Esparza, secretario general. Buenas tardes. Humberto Montes de Oca, que es el secretario del Exterior. Y el compañero José Jorge Carvajal Smith, del equipo jurídico. La idea era que empezáramos a las 5:30, pero se atravesó este buen problema que fue la asunción formal de Dussel como rector, porque antes había sido la asunción así como en el aire, ¿no? Como que sí, como que no. Habíamos vivido un proceso muy complejo de casi 2 años en el que estuvimos en una condición muy difícil. Todos los que trabajamos en esta universidad sentíamos que en cualquier momento nos podían correr porque la situación llegó a ser muy desagradable. Y quisimos organizar este evento con los compañeros del sindicato por un acto en particular, que fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo que promovió el gobierno federal, bueno, nos va a dar los detalles el compañero abogado, que a mi entender es un acto de la mayor importancia, pero también de la mayor preocupación por lo que significa esa resolución. Hubiéramos tenido una mesa redonda mucho más extensa en tiempo, pero de todos modos les pedimos a los compañeros que nos hicieran favor de primero asistir al evento. No sabe el doctor Dussel que le hicimos mayoría ahí de su... les pedimos que asistieran al evento, ellos estuvieron de acuerdo en hacer. Y bueno, pues vamos a tener una sesión informativa y al final de balance político. Comenzará el compañero abogado para que nos dé los pormenores del amparo, y luego el compañero Humberto y al final el compañero Martín harán uso de la palabra. Por favor, ya para que no... Sí. Buenas noches a todos. Bueno, básicamente el planteamiento que nosotros venimos haciendo y que hemos considerado respecto a la sentencia de amparo que se dio a nuestro favor. Primero tenemos una sentencia de amparo que fue otorgada por el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo, mediante el cual el 13 de septiembre del 2012 emite una sentencia histórica. Esta es una sentencia histórica precisamente en virtud de que reconoce todos y cada uno de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Hace un análisis muy interesante del laudo, porque básicamente este amparo se interpone por el laudo que emite el quinto Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Asuntos Colectivos en su sala auxiliar, mediante el cual emite este juzgado, emite un laudo mediante el cual nos dice que las relaciones individuales y colectivos de trabajo son válidas por caso fortuito y fuerza mayor. Esto es precisamente todo el meollo del asunto. Nosotros sabemos que el decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre de 2009, este decreto, dentro de sus considerandos, establece que se emite el decreto precisamente por cuestiones económicas, en virtud de que ya no es costeable la empresa y no es sostenible. Pero curiosamente el SAE, cuando presenta el aviso de terminación, lo hace por caso fortuito y fuerza mayor. Esto quiere decir que el administrador de Luz y Fuerza del Centro no sabía que se iba a emitir un decreto. Es lo que pretende en un momento dado justificar el gobierno federal y nos dice: Luz y Fuerza del Centro no sabía, el administrador no sabía en un momento dado
que se iba a emitir el decreto y en consecuencia se da el caso fortuito o fuerza mayor. Esto no se sostiene de ninguna forma. Jurídicamente no hay manera de sostener este elemento porque quien presta el servicio de energía eléctrica en términos del artículo 25, 26 y 27 y 28 constitucional precisamente es el Ejecutivo Federal. Y no podemos pensar que el Ejecutivo Federal no sabía que iba a emitir un decreto, puesto que este decreto, inclusive, él supuestamente al plantear lo que es un conflicto en materia económica, precisamente establece que se consultó a todas aquellas secretarías de Estado y emitieron una opinión de que ya no era costeable la empresa. En consecuencia, hubo todo un proceso para llegar a ese decreto. Y en un momento dado, pues bueno, se hace por cuestiones económicas. Les digo, el SAE se va por el aviso de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, precisamente con el argumento de que no sabía luz y fuerza que se iba a emitir ese decreto. Ok, nosotros cuando de alguna manera se nos presenta esta demanda, que inclusive fue viciada de origen, porque la ley establece que la notificación que se haga por el aviso de terminación de las relaciones individuales de trabajo deben ser notificadas en el domicilio del trabajador, y ellos notificaron supuestamente en las oficinas del sindicato. Ahí primeramente tenemos una violación de procedimiento impresionante en el que se violan los derechos de todos y cada uno de los trabajadores por la notificación. Porque inclusive ya había algunos trabajadores que ya estaban saliéndose de la empresa. Ok, ese es el origen de nuestro asunto. Entonces, el segundo tribunal colegiado hace un análisis precisamente de este laudo y hace un análisis muy interesante también del decreto de extinción, y agarra y nos dice: el decreto de extinción en todos sus fundamentos establece que es por aspectos económicos. En consecuencia, el aviso de terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo se debió de haber presentado por un procedimiento de conflicto económico. Pero ¿cuál es el problema? El procedimiento y el aviso de conflicto económico debe de presentarse previamente a la extinción de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pudo haber emitido el decreto por aspectos económicos cuando no se hizo este procedimiento. Se debió de haber mandado llamar a las partes, a entrar a una negociación y ver si las partes de alguna forma logran llegar a un acuerdo precisamente para hacer solvente nuevamente a la empresa. Esto inclusive puede ir en detrimento de algunas conquistas laborales si el sindicato así lo permitiera, pero si no, se pueden tomar diversas medidas escuchando a las partes a través de las juntas y llegar precisamente al resolver el conflicto sin necesidad de llegar a una liquidación. Esto no lo hace desde luego el Ejecutivo Federal y presenta su decreto. Esto lo analiza claramente en su sentencia, esta sentencia del segundo tribunal colegiado, hace un análisis y dice: no se cumplió con esos requisitos y en consecuencia pues ya no se puede presentar ese aviso. Paralelamente hace un análisis muy interesante en el sentido del patrón sustituto, sin tocar ningún artículo constitucional. Simplemente hace un análisis de leyes inferiores, de inferior jerarquía a la Constitución. Dentro de ese análisis, él llega a la conclusión y dice: bueno, si solamente hay dos entes que prestan el servicio de energía eléctrica, uno es Luz y Fuerza del Centro, que se extingue a través del decreto,
y el otro es Comisión Federal de Electricidad, pues el único que puede ser patrón sustituto es Comisión Federal. Con un argumento muy importante: la materia de trabajo existe. Esto quiere decir, el servicio que da Luz y Fuerza del Centro se sigue prestando y se le entrega a Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, el elemento esencial para la sustitución patronal, que es la existencia de trabajo, independientemente de que se haga con las mismas instalaciones, con las mismas herramientas, en el mismo lugar, ese elemento fundamental existe, y así lo considera el juzgado, y dice: en tal circunstancia nosotros nos vamos a considerar que Comisión Federal de Electricidad es patrón sustituto. Aquí hay un elemento muy importante. La PGR presenta una facultad de atracción. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos el amparo, que todavía no se ha resuelto, esto fue aproximadamente en el mes de febrero, la misma PGR presenta una facultad de atracción y le dice a la Corte: oye, Corte, tú tienes que atraer este procedimiento, este amparo, y resolverlo directamente en la Corte. ¿Por qué? Porque consideramos que hay una serie de violaciones o de elementos a valorar respecto a artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esta facultad de atracción es desechada por la segunda sala, y al desechar esta facultad de atracción le dice precisamente la Corte: ya no hay elementos ni hay ningún tema de constitucionalidad, solamente estamos en temas de legalidad. E inclusive le da un catálogo precisamente de cómo debe emitir su sentencia este segundo tribunal. Inclusive yo lo entendería un poquito como, no sé si ustedes han visto los programas de cocina que luego hacen de comida, que dicen el paso a paso. Después que hacen la receta, después, pero tú tienes que hacer esto. Eso es precisamente lo que hace este segundo tribunal. Hace la receta que le da la Corte. Le dice: tú solamente lo que tienes que irte es precisamente ver si el aviso de terminación de relaciones individuales y colectivas de trabajo es apegado a derecho. Tienes que revisar si hay un patrón sustituto y tienes que revisar si hay legitimidad en el expediente. Y es lo único que hace el segundo tribunal. Aquí es lo curioso: hay una receta que da la Corte, el tribunal lo acata, y entonces en ese momento el SAE, al revisar la sentencia emitida por este juzgado, directamente presenta un recurso de revisión. Este recurso de revisión solamente se puede plantear cuando hay actos o interpretación directa a un artículo constitucional. Inclusive el mismo juzgado segundo tribunal en materia de trabajo, cuando traslada este expediente, lo traslada directamente a la Corte de la revisión, le dice: Suprema Corte de Justicia, en la sentencia que yo emití no hice interpretación alguna a algún artículo de la Constitución. No hay temas de constitucionalidad. Aún así, se manda esta revisión, y entonces el ministro presidente emite un acuerdo en el cual, en forma curiosa, establece que se debe enviar esta revisión a la segunda sala. Pero inclusive le dice: previo estudio de importancia y trascendencia del asunto. Nosotros, cuando presentamos se presenta precisamente este recurso, nosotros tenemos un recurso de reclamación. Nosotros interponemos nuestro recurso de reclamación precisamente planteándole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ella ya se había pronunciado,
que ella ya precisamente en esta facultad de atracción, ella ya había establecido que no había temas de constitucionalidad y que en consecuencia tenía que desecharse ese procedimiento de revisión, este recurso, porque ella ya había hecho una pronunciación. Y nos vamos con una gran sorpresa en la Corte, precisamente, que admite parcialmente el recurso y luego nosotros presentamos nuestra reclamación y lo mandan a la primera sala. La primera sala, que es muy triste decirlo, créanme que es muy triste decirlo, sobre todo uno como abogado litigante, empieza a ocultar toda la información del expediente. Su servidor tuvo que estar todos los días en la corte y me decían una cosa y hacían otra, y no me decían una cosa y hacían otra, y entonces cuando yo les decía que por qué hacían eso, se ponían, inclusive un día, digo, es un tema tal vez interesante, iba yo con mi hijo, precisamente lo llevé a revisar el expediente. Después de que se dio cuenta que visitamos varias puertas y que solamente logré información cuando me les puse muy pesado, inclusive mi hijo sale, que es estudiante de preparatoria, sale y me dice, oye papá, qué cochinos son en la corte, ¿verdad? Y digo, tristemente, ese es lo que podemos ver. Todo el expediente fue ocultado. Primero, en noviembre, respecto a nuestra reclamación, nos dicen que se va a resolver hasta enero. Nosotros estamos buscando el expediente y ve uno cosas raras, está uno buscando el expediente y entonces me dicen, un día inclusive a su servidor, una secretaria me dice, oiga, ya, no venga, ya le dije que hasta enero se va a resolver. Dije, oiga, sí, pero yo no creo en ustedes, perdón, hasta que yo vea claro. Pues tenía yo tanta razón que la reclamación nos la resuelven el 5 de diciembre, cuando ellos nos habían dicho que se resolvía hasta enero. Pero todavía más una cuestión todavía más cochina respecto a este expediente, que me da mucha tristeza de la Corte. Tienen el expediente supuestamente en engrose y empiezan a hacer una serie de sesiones privadas respecto a este documento y lo publican el 29 de enero. El 29 de enero publican esta reclamación un día antes de que resuelven la revisión. Lógicamente, la intención de la Corte era que nosotros no nos enteráramos jamás de lo que estaba pasando en esa reclamación. Sabíamos el sentido general, pero no sabíamos de alguna manera con precisión qué elementos tenía. Y había un elemento muy importante. Uno de los ministros de la primera sala, en su ponencia, dio voto en contra y manifestó textualmente que para su criterio no había ningún tema de constitucionalidad dentro de esta revisión y que en consecuencia él consideraba que no debía de haberse admitido. Pero como estaba este criterio, desde luego, en contra, que no querían que se conociera, ocultan el expediente durante 29 días y más, precisamente para no poder conocer exactamente el sentido. Posteriormente, nosotros se resuelve la revisión, como les comento, el día 30. Esta revisión que se resuelve el día 30 violenta todos los procedimientos. Nosotros consideramos que violenta porque en primera no hay temas de constitucionalidad, cuando ya la Corte, la misma segunda sala, ya se había pronunciado en ese sentido. Y nos dicen que hay una interpretación de la Constitución del artículo 90 cuando el juzgador del segundo, que fue colegiado, el segundo tribunal, establece que hay patrón sustituto, que se hace una interpretación del artículo 90 y que en un momento dado eso es lo que puede dar origen precisamente a la sentencia que se emite. Esta sentencia es totalmente violatoria de los derechos humanos.
violenta todos los procedimientos en materia de derechos humanos, violenta inclusive el artículo 1 constitucional en su reforma de 11 de junio del 2011, que ojo, hay que tener mucho cuidado, es el artículo que hoy quieren reformar los diputados y los senadores en una contrarreforma que están planteando para dejar sin efecto esta reforma, que es la única ventana que tenemos los ciudadanos de este país, mediante la cual podemos alegar los derechos humanos. Violenta precisamente este artículo 1 de la Constitución, porque este artículo ya reconoce los derechos laborales como derechos humanos. También la Corte Interamericana reconoce que los derechos laborales son derechos humanos, y desde luego la Corte de principio, de oficio, debió de revisar qué derechos humanos se violentaban precisamente para los trabajadores. Inclusive, aquí traigo un pequeño texto que va relacionado, el artículo 1, precisamente el artículo 1 en relación con el artículo 15, fracción 9 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y nos dice: este organismo nacional ha reconocido que no solo es el interés del Estado, sino del interés público y de la moral social, que los individuos consigan con su trabajo un bienestar tanto personal como familiar que les permita desarrollarse plenamente como seres humanos. Por ello, todas las personas, además de tener un derecho a un trabajo, deben ser libres para el que quieran desempeñar, contar con condiciones equitativas y satisfactorias para desarrollar sus labores, estar protegidos contra los accidentes de trabajo, tener acceso a servicios médicos y asistenciales, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que nuestra sentencia violenta todos los derechos humanos que establece tanto nuestra Constitución como la Carta de los Derechos Humanos de la Corte Interamericana. Esto es lo que tenemos, una sentencia totalmente violatoria que desconoce, pero además parte de una violación importantísima cuando pretende admitir un recurso de revisión cuando no hay una interpretación directa. Muchas gracias, abogado. Le hemos pedido que nos hagan favor de hacer llegar la sentencia para que la podamos analizar nosotros en nuestros salones y en nuestras sesiones de trabajo en la maestría. Compañero Humberto, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, la Corte actuó de manera facciosa. Actuó por consigna del Poder Ejecutivo. La revocación del amparo que nos otorgó el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo prácticamente nos deja en la indefensión jurídica, por lo menos en nuestro país. Nosotros, inmediatamente después de la revocación del amparo, nos fuimos a una asamblea general a donde se hizo este análisis de la aberrante resolución de la Corte, y la Asamblea General decidió algo que para mí es muy importante en razón de cómo deshabilitar la fuerza de un Estado autoritario que violenta su propia legalidad para imponer decisiones contrarias al derecho internacional, a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. La Asamblea decidió desacatar la sentencia de la Corte. Es un acuerdo de asamblea. Desacatar la sentencia de la Corte. Rechazar las indemnizaciones o liquidaciones con bono que ofrece la Secretaría del Trabajo y mantener la lucha de resistencia elevada a desobediencia civil y pacífica. Porque son pocos los recursos que por lo menos dentro del país tenemos los ciudadanos y en particular los trabajadores para enfrentar al Estado mexicano.
El Estado mexicano se ha convertido en un aparato faccioso al servicio de los intereses del gran capital nacional y transnacional y ha utilizado todos sus poderes para violentar los derechos de los mexicanos. Antes de que se decretara la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el Estado ya estaba operando en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas al violentar su autonomía sindical, al intervenir de manera directa en los asuntos internos de la organización, promoviendo la fractura interna, promoviendo la cooptación de dirigentes afines a su política y desconociendo los procesos electorales democráticos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se negó, antes de la extinción de Luz y Fuerza, a reconocer a nuestro secretario general con argumentos infantiles, argumentos intervencionistas en la vida interna de un sindicato y buscando, sobre todo, dejarnos en la indefensión jurídica ante un escenario que para ellos era el objetivo: acabar con una empresa pública, acabar con el contrato colectivo de trabajo y acabar también con un sindicato democrático e independiente. El decreto también es violatorio de la legalidad. No hay facultades en un presidente de la República para extinguir un organismo público descentralizado que fue creado por una modificación a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. No hay un debido proceso porque los trabajadores no fueron avisados de lo que se constituye como un despido de facto. También hay un desvío de poder del Estado mexicano cuando monta una campaña de engaño en contra de la población, diciendo que con la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro iba a mejorar la calidad del servicio e iban a bajar las tarifas eléctricas. Cualquier consumidor de los de aquí presentes se podrá dar cuenta que el presidente mintió. Le mintieron también a los trabajadores que decidieron ir a tomar su liquidación. Se les prometió públicamente en mensajes radiofónicos, televisivos, en la prensa, de que los primeros 10,000 trabajadores que acudieran a cobrar su liquidación serían recontratados en Comisión Federal de Electricidad. A 3 años, 5 meses de estallado el conflicto, la cifra de trabajadores liquidados, recontratados eventualmente con trabajos precarios en Comisión Federal de Electricidad, no llega a los 3,000 trabajadores. A los trabajadores que se fueran a liquidar les ofrecieron un soborno disfrazado de un bono que en los primeros 30 días después del decreto significaba cobrar el 100% más del monto de tu liquidación. Y así fueron degradando el bono en función de la tardanza para ir a renunciar a tu derecho al trabajo. Hicieron firmar a los trabajadores liquidados un convenio leonino de renuncia voluntaria al trabajo, porque ahora viene a colación en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia dice que sí se acredita la causa de fuerza mayor y caso fortuito como causal legal del despido. Pero resulta que no hay despido. Hasta la fecha no hay despido, porque nadie nos ha despedido. Uno tiene que ir a firmar el convenio de renuncia voluntaria aceptando que la fuente de trabajo se extinguió por causa de fuerza mayor y caso fortuito por el decreto de extinción. Entonces, mientras nosotros no vayamos a cobrar nuestra liquidación, pues tampoco va a prescribir, porque no hemos sido despedidos. Y ellos tienen un grave problema. Por eso es el juego de cómo deshabilitar la fuerza de un Estado autoritario mediante la desobediencia civil y pacífica.
También montaron una campaña de criminalización en contra de los trabajadores en resistencia. Hoy todos los trabajadores en resistencia no tenemos oportunidad de un empleo, porque cualquiera que se apersona a buscar un empleo en una empresa privada o en una empresa pública no va a poder ser contratado por sus antecedentes como afiliado al Sindicato Mexicano Electricista y por haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro. El derecho al reconocimiento de nuestra antigüedad en el sector tampoco ha sido respetado. Nosotros pudimos haber sido los primeros recontratados, pero hay una verdadera cacería de trabajadores electricistas. En ningún lado podemos encontrar trabajo. Muchas familias se desintegraron, muchos hijos, nuestros hijos, tuvieron que salir de la escuela porque fueron vituperados después de que los medios de comunicación no nos bajaban de ser unos maleducados, ladrones y violentos. Entonces, hemos vivido 3 años de violación sistemática y permanente de nuestros derechos humanos en muchos renglones. Y nosotros hemos resistido con la movilización, con el desarrollo de una estrategia jurídica que a final de cuentas dio resultado cuando se nos dio este amparo en contra del laudo que daba por muertas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y del contrato colectivo de Luz y Fuerza del Centro. Para nosotros nos queda claro que la actuación del Estado mexicano es equivalente a un golpe de Estado, porque en un principio fuimos desalojados violentamente por el ejército disfrazado de Policía Federal de nuestros centros de trabajo, sin previo aviso, sin una orden judicial. Y después del desalojo, de la toma policíaca y militar de nuestras instalaciones, se publica un decreto de extinción sin que el presidente tenga las facultades. El 5 de julio del 2010, la Suprema Corte de Justicia avaló el decreto de extinción y dijo entre líneas que los derechos laborales de los trabajadores quedaban salvaguardados y que se deberían de ir a reclamar ante las instancias correspondientes. En la cuestión jurídica, en la línea legal, también hemos vivido una dilación de todos los procesos legales de defensa de nuestros intereses y de nuestros derechos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el propio tribunal que nos otorga el amparo. Hay deficiencias en el amparo y eso también lo vamos a incluir dentro de los motivos de la queja que vamos a interponer por el acuerdo de asamblea del 4 de febrero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y después viene el fallo de la Corte en contra del amparo. Entonces, en resumen, podemos decir que el Estado mexicano usa sus instituciones y sus poderes para violentar el Estado de Derecho, para desmantelar el Estado social, para desarticular a la sociedad y para brindarle la protección a los intereses económicos del gran capital transnacional, que hoy está en una nueva oleada de inversiones que va a desatar sin lugar a dudas un nuevo ciclo de resistencias, porque la defensa de la tierra, del agua, del aire, de la propia cultura, está desatando la respuesta de nuevos sujetos sociales que van a salir a resistir, que ya no son los sindicatos, son las comunidades, son los pueblos originarios, que también se pueden juntar con sindicatos como el nuestro. La sentencia de la Corte se da en el marco de una acción de verdadero escándalo internacional, ¿no? Apenas una semana después de que dejaron en libertad a una ciudadana francesa acusada de secuestro, sentenciada a 68 años de prisión y con el argumento de que se habían violado su debido proceso, su presunción de inocencia y demás, la dejaron en libertad.
Eso nos motivó a nosotros para ir a la Embajada de Francia a pedir la ciudadanía francesa, pensando que de esa manera podíamos salvaguardar nuestros derechos humanos en México. Lastimosamente no nos aceptaron, compañeros. Nos vieron muy morenitos y dijeron, no, estos no entran. Bueno, es una tragedia. Pero bueno, aquí estamos los del Sindicato Mexicano de Electricistas, seguimos en pie de lucha, el conflicto no se ha resuelto, seguimos trabajando junto con la población en la defensa de los derechos de los usuarios del servicio, como nunca antes, eso es muy importante, y también estamos en una permanente movilización, sentados en una mesa de negociación con nuestros enemigos, pero también buscando aliados en la sociedad civil, aliados en la sociedad organizada y también aquí en las escuelas que gustan de escucharnos y conocer un poquito de la experiencia del movimiento sindical. Muchas gracias, presidente. Bueno, lamentablemente, para efectos de la Corte no somos franceses, entonces estamos en riesgo de ser maltratados. Por favor, compañero. Gracias, maestro Enrique. Bien, compañeras, compañeros, a nombre del sindicato, reciban un fraternal saludo. Traemos esta contribución de manera digital, lo actuado en la parte jurídica, hasta esta última sentencia antidemocrática de estos puñales. Bueno, ya es delito, ya no se puede decir, de la Corte, entonces nos vamos a seguir diciendo cuchillo o dagas, ¿no? Es una contribución porque es un tema para estudiarse entre los académicos, intelectuales y los propios estudiantes, de cómo los instrumentos del Estado como la Corte, bueno, nos remontamos un poquito más atrás, el Congreso de la Unión, cuando se dio el decreto, no quisieron interponer una controversia constitucional, un acuerdo político que hicieron las principales fuerzas de este país, que nombraron para presidente de una comisión que hiciera la controversia, fue Alfonso Navarrete Prida, hoy es el secretario del Trabajo. Hicieron la controversia y la dejaron por ahí, dice, a ver quién quiere firmarla, y al final dijeron, no alcanzó la mayoría de votos para meter la controversia. Fuimos al Senado y platicamos con Carlos Navarrete, del PRD, dice, no, el Senado está para otras cosas, menos para meter controversias. Y entonces, como observamos que desde la presidencia, pues usurparon las funciones del Congreso de la Unión, y entonces hoy con la Corte se demuestra que los ministros, en ese desvío de poder, también, pues desde la presidencia de la República les ordenan una sentencia contraria a los intereses de los trabajadores. Dejar este precedente del país es grave, porque entonces es instaurar ese viejo presidencialismo de dictador, y esos órganos de gobierno pues obedecen a los intereses del gran capital, que son los que están gobernando. Pusieron 70 años al PRI, después pusieron 12 años al PAN, y hoy vuelven a colocar a los priistas, pero es la oligarquía la que está gobernando en este país. Y el fondo es muy complejo, muy grave, porque ante estas decisiones nadie tendrá derecho a la justicia federal contra los actos de autoridad. Estamos indefensos todos los trabajadores, todos los mexicanos. Despojan de su trabajo a 44,000 trabajadores de un sindicato nacional de industria de 98 años en el país, pero despojan también a los mexicanos de un organismo público descentralizado para tener la zona central. Toda esa infraestructura que se ha construido ha sido por aportación del erario público y además por las ventas de electricidad, lo que pagan los usuarios. Y una infraestructura que, si ustedes observan, se ha ido desmantelando. Toda la red de mediana y baja tensión, que era de cobre, pues la cambiaron y le metieron aluminio, y tiene una finalidad. El cobre y la empresa pública, que tiene un gran potencial,
estaba preparada para prestar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet con el ancho de banda. En el solo cable a tu casa podíamos dar ese servicio. Teníamos ya la solicitud de la concesión de una red pública de telecomunicaciones. Nuestros técnicos ingenieros hicieron un módem conectado al enchufe de 125 volt, podías dar todos los servicios. Y estábamos en ese proceso de reestructuración y modernización de la empresa pública. Incluso había presupuesto para implementar todas estas mejoras a la empresa pública, pero era lo que el sistema pues no deja que la empresa pública se fortalezca y salga adelante como parte de esta otra etapa del capitalismo mundial, que es ir por los servicios públicos, las áreas estratégicas, las áreas prioritarias. Les interesan a ellos primero en su forma de acumulación de riqueza, como lo han venido haciendo con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Eso es muy importante señalarlo, porque a partir de ahí empieza el despojo de todo el Estado benefactor del país. Más de 1000 empresas públicas privatizadas, se hicieron millonarios los amigos de Salinas y de todos esos grupos, meten el tratado, y también observamos que los partidos políticos, hasta los de izquierda, en una posición acomodadiza de no tener un proyecto de defensa de ese Estado benefactor. Entonces, ese tratado entre la gente del dinero de Canadá, Estados Unidos y México, pues es lo que vienen a profundizar en la entrega del petróleo, la electricidad, que pues es una industria interconectada en todo el territorio, y también vimos ya esta semana el tema de las telecomunicaciones. Luz y Fuerza tiene una red de fibra óptica de 1100 kilómetros, y era la que faltaba para interconectarse en todo su proyecto expansionista, pues desde Canadá hasta Centroamérica y Sudamérica, con estas empresas de telecomunicaciones globales. Por eso el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. El fondo es pues mano de obra barata y acabar con los contratos colectivos. Ya lo vimos con la ley laboral. Todos los trabajadores condenados al outsourcing, a no tener derecho a sindicalizarse, ser un sindicato, menos a contratación colectiva, mucho menos a poder tener en el futuro una pensión o una vejez digna. Condenados van por la educación, la ley educativa, que no es educativa, sino es administrativa y laboral, pues van por la educación pública. La izquierda acaba de presentar una iniciativa, bueno, traen ahí su iniciativa energética. Escuchaba yo a algunos del PRD que dicen, bueno, sí se requiere la iniciativa privada en Pemex, dice, pero no en todas las áreas. Dice, no es para privatizar, es para modernizar. Y el que sale también a presentarla es el hijo del que expropió, para darle legitimidad a Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, no, pues sí, es que se hace falta, hay que modernizar, y es el mismo discurso. Lo que han hecho es cargarle fiscalmente una serie de erogaciones a las empresas públicas para justificar su quiebra. Y entonces poco a poco lo van haciendo, le dejan de invertir, le ponen cargas fiscales, al final le fomentan la corrupción, hacen creer al pueblo de México que se está erogando muchísimo dinero y que no hay dinero para poder sostener ese servicio. Por tanto, quien sí tiene dinero, pues es la iniciativa privada, ni siquiera nacional, porque los nacionales están vendiendo sus empresas a las globales, sino es el capital transnacional. Y así poco a poco van a profundizar, si no hacemos un frente más amplio de lucha que permita revertir, porque sí se puede revertir. Todo lo que están haciendo el capital no es para que se quede de manera permanente. Y lo hemos vivido en los procesos en nuestro propio país. Tenemos la historia muy clara, desde el proceso de movimiento de independencia, la revolución y todo lo que hemos venido haciendo para recuperar ese Estado benefactor, que tiene que ver también con la lucha internacional. Así como ellos se están globalizando, los dueños del dinero, también los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, tenemos que globalizar nuestras luchas para revertir, porque están haciendo en todo el mundo pues una crisis que han provocado, crisis financiera, crisis económica, crisis del medio ambiente,
crisis de los hidrocarburos, hasta la iglesia tiene crisis. Imagínense, hicieron renunciar al Papa, que no tenía 600 años que no pasaba eso, y todavía apenas eligieron a uno de Argentina, ¿no? Y como es buen hombrecito. Sí, pues hay crisis social también. En nuestro país decimos qué es lo que falta para que reaccione la gente. Nos han despojado muchas empresas. Con el sexenio del presidente, el empleo, miles de empleos perdidos. De las manos limpias se fue endeudando al país. Más de 70,000 muertos, más de 25,000 desaparecidos. ¿Qué hace falta en nuestro país para hacer reaccionar a la gente? Cuando te suben la gasolina cada mes, en los próximos 3 años, la luz te la están subiendo, el diésel, el gas te lo están subiendo, la canasta básica la están subiendo. Ayer veíamos el precio del maíz, a los productores de maíz se desplomó a 2,500 pesos la tonelada, cuando el costo de producción anda en 4,000, y están las importaciones. Dice, ¿qué hace falta entonces para que podamos hacer un gran frente que permita revertir lo que están haciendo? Bueno, son temas de estudiar, de analizar, de construir, de estas aulas que nos permiten comunicarnos con ustedes. Nosotros solamente, y con esto termino, decirles que la decisión que hemos tomado como sindicato es no renunciar, no rendirnos, continuar y llevar a las universidades públicas y privadas este material que sirva para estudiarse por los académicos, intelectuales, los alumnos, y que juntos podamos construir un gran frente que nos permita revertir todo lo que han venido haciendo. Si no lo hacemos, las próximas generaciones no tienen ninguna posibilidad de tener mejores condiciones de vida, incluso en riesgo las escuelas públicas. El transporte, están mis compañeros de RTP, que les agradezco su presencia. Hugo Bautista es el secretario general del Sindicato de Transporte. Buenas noches. Del Distrito Federal. Con ellos y checando los escenarios, digo, pues estamos iguales, ahí van. Dicen, pues empezaron a meter el transporte privado en el Distrito Federal, cuando ellos son transporte público, que cuesta 2 pesos, pero pues no hay dinero para comprar más autobuses, rutas se están concesionando, y mañana te dicen, pues no hay lana, ¿qué crees? Pues hay que privatizar porque la sociedad requiere de invertirle a la educación, aunque no le inviertan, ¿no? Y son los argumentos, ya es una receta que tienen ellos. Bueno, con eso termino, decirles que no vamos a renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo. Vamos a continuar defendiendo a nuestra organización sindical, que son 98 años de existir en este país. Estamos convocando a una jornada de lucha que ya inició. Hay compañeros que vienen del interior de la República en caravanas. Van a arribar aquí el 18 de marzo a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, una primera jornada, y estamos preparando nuestra queja. Sabemos perfectamente que aquí en la universidad está la Facultad de Derechos Humanos, está trabajando esa parte, con la maestría, y entonces estamos nosotros trabajando la queja que vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos tenerla pronta y que ustedes nos la puedan revisar si tienen, podernos ayudar, y esperamos que el día 17 de abril, en una caravana importante de los trabajadores, de nuestros jubilados y nuestras familias, salgamos desde el Zócalo, recorrer toda la ruta hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, pasando por varias ciudades, explicándole a la sociedad a qué vamos a Estados Unidos. Vamos a denunciar al Estado mexicano. Son los responsables de la violación sistemática a los derechos humanos de todos los mexicanos, no nada más de los electricistas, de todos los mexicanos. Y vamos a pedir también el apoyo a los sindicatos de Estados Unidos. Ellos nos van a esperar del otro lado de la frontera, nos van a poner transporte para trasladarnos en varias ciudades y acudir a varios locales hasta llegar el 1 de mayo a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y continuar en esa lucha también, que es una lucha que están dando también en todos lados los trabajadores y los ciudadanos.
Muchísimas gracias a todos. Mantente alerta a nuestra transmisión.